Hechos capítulo 1, versículos 1 al 12. ¿Leamos juntos? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino un día de reposo. Oremos. Padre amado, gracias por este día y le agradecemos, Señor, por esta hermosa porción de su palabra. Pedimos, Señor, la guía de su Espíritu para poder estudiar este libro de los Hechos. Ayúdanos, Padre, a que como iglesia nos ayude, Señor, como guía, como fundamento, Señor, para que lo que nosotros tenemos que ser como iglesia en el día de hoy, Señor, usted nos enseñe cómo debe ser la iglesia de Cristo en el día de hoy. Padre amado, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, el domingo pasado recuerdan que hablamos de que la iglesia es la esposa, ¿cierto?, de Cristo, aunque ese matrimonio todavía no ha ocurrido, ¿cierto? Nosotros en este momento somos la novia del Cordero, somos la novia de Cristo. La boda va a ocurrir, ¿dónde? Allá en el cielo, ¿cierto? Cuando Cristo venga por nosotros. Y lo ilustramos con el ejemplo de una boda hebrea. En la boda hebrea, los padres deciden, ¿cierto?, el matrimonio de sus hijos. El padre le elige a su hijo una novia, una futura esposa. Y luego de que hacen el trato, los padres, comienza un tiempo que se llama el desposorio. En el desposorio, el novio va, prepara una casa, la construye, y cuando la casa está lista, van con un grupo de sus amigos y de la familia a buscar a la novia. La novia está lista, está preparada, está con su vestido, ¿cierto?, de novia, y literalmente la raptan, ¿cierto?, la toman de la casa de la novia y se la llevan a la casa nueva que el novio ha preparado. Cuando llegan a la casa nueva, el sacerdote de Israel tomaba la mano de la novia, de la mano del padre de la novia,
y la colocaba en las manos del novio. En ese momento eran declarados oficialmente esposos en Israel. Y comenzaba una fiesta, que ¿cuánto duraba? 7 días duraba una fiesta de bodas en Israel. 7 días de fiesta duraba la boda. Es lo mismo en el día de hoy. El Padre, Dios Padre, escogió a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos escogidos de Dios Padre y Jesús es el novio. Jesús vino e hizo un voto, pero más que un voto matrimonial. Jesús hizo un pacto. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Sí. La palabra pacto. El matrimonio es un pacto. No es solamente un contrato legal, no es solamente un acuerdo entre dos personas, es un pacto entre dos personas con Dios. Y está bien ejemplificado en el matrimonio de Cristo y la Iglesia, porque el pacto fue de sangre. Nosotros aprendemos lo que es un pacto de sangre cuando miramos, por ejemplo, el libro de Génesis, el pacto que Dios hizo con Abraham. Dios le dijo a Abraham, Abraham, voy a hacer de ti una gran nación y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Para Abraham quizás fue un poquito cruel porque Abraham podía tener hijos. ¿Qué problema tenía Sara? Era estéril, no habían podido tener hijos. ¿Cómo entonces Dios viene y habla con Abraham y le dice, Abraham, tú y Sara van a tener una enorme descendencia? Y de esta descendencia va a venir la bendición a todo el mundo. ¿Quién iba a venir como descendiente de Abraham? Todo el pueblo de Israel y por supuesto el mismo Señor Jesucristo. Para Abraham debió ser un poco triste la promesa que le estaba dando Dios porque ellos ya eran ancianos. ¿Cómo iban a tener hijos? Pero lo tuvieron, ¿o no? Sí lo tuvieron. Abraham casi con 100 años, ¿cierto? Y Sara ya mayor de 90 años. La Biblia dice que concibieron y tuvieron un niño llamado, ¿cómo se llamaba el hijo? Risa significa el hijo. Isaac, ¿cierto? Que significa risa. ¿Por qué se llama risa? Alguien se rió, alguien le dio risa a la historia. Sara estaba escuchando esto y dice que Sara, ella fue la que se rió. Y por esa risa le pusieron al hijo Isaac, que significa risa. Porque para ellos fue una alegría poder tener a este hijo. Entonces cuando Dios hace el pacto con Abraham, Dios le dice a Abraham, Abraham, toma un animal y córtalo en dos. Pones una parte aquí y la otra acá, y al medio un camino de sangre. Aparece la presencia de Dios en forma de fuego, y el fuego pasa por entre medio de los dos pedazos de animal. Entonces, pacto, la palabra pacto significa cortar, cortar en dos. El pacto entonces consiste en que, tal como está muerto este animal, y yo estoy pasando por el medio, caminando por el medio, así de verdadero es el compromiso que yo hago contigo. Esa es la idea de pacto de sangre. Y es interesante que en el pacto con Abraham solamente Dios pasó por el camino de sangre. Por lo tanto, cuando Jesús muere en la cruz, el pacto que hace con nosotros es un pacto de sangre. Él dio su propia vida. Pero no quedó en la tumba, ¿cierto? Justamente eso es lo que se celebra en esta semana. Que Jesús no solamente murió, sino que ¿qué pasó al tercer día? Resucitó, se levantó de los muertos. Por lo tanto, así de segura es nuestra salvación. Así de segura es la unión que nosotros tenemos con Cristo. Así como ese animal muerto, ¿cierto? Era en el pasado, ese animal muerto era una prefiguración de lo que iba a ser el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, que murió en la cruz, pero se levantó al tercer día. Por lo tanto, hermanos queridos, ¿hay alguna posibilidad de que nosotros podamos perder nuestra salvación? ¿Hay alguna posibilidad de que la iglesia sea separada de Cristo?
No hay ninguna posibilidad. Porque nosotros no estamos unidos a Cristo por un mero compromiso así de mano o un acuerdo así de palabra. La unión de Cristo y la iglesia es un pacto de sangre, la sangre de Cristo. Por eso que Jesús en la última cena que dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así que cuando llegamos aquí al libro de los Hechos, lo que vamos a encontrar es el inicio de la historia de la iglesia. ¿Cómo era la primera iglesia? Muchos la han llamado el libro de los Hechos de los Apóstoles. Algunos le llaman el libro de los Hechos del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero también le podríamos llamar el libro de los Hechos de Jesús. Porque en el fondo, ¿quién es el que está obrando en la iglesia? No somos nosotros, es Cristo a través de nosotros. En el fondo, queridos hermanos, cada historia bíblica, cada historia de la Biblia que usted vea, el personaje principal siempre es Dios. Nosotros a veces pensamos en la historia de Noé, del arca. Siempre pensamos en Noé, ¿cierto? Noé es el personaje principal. Pero hermanos, ¿quién hizo llover 40 días y 40 noches? ¿Noé? Dios fue el que hizo llover. ¿Quién le dijo a Noé cómo construir el arca? ¿Cuáles eran las medidas? ¿Qué materiales usar? ¿Fue Dios? No fue Noé. ¿Quién trajo a los animales de dos en dos? ¿Fue Noé? Los animales llegaron solos, de dos en dos, y entraron al arca. ¿Quién protegió a Noé y a su familia en el arca por 1 año y 6 meses? Fue Dios. Noé y su familia estuvieron 1 año y 6 meses dentro del arca hasta que por fin el agua bajó. Y en cada historia es lo mismo. En la historia de Abraham, ¿quién es el personaje principal? Porque Sara no podía concebir hijos. ¿Quién fue el que hizo el milagro en Sara? Fue Dios. Y así en cada historia. Sansón, la fuerza de Sansón no era de él. ¿Quién le daba la fuerza a Sansón? Fue Dios. Cuando vemos la historia de David, que siendo prácticamente un niño derrotó al gigante Goliat, ¿quién le dio la fuerza a David para derrotar al gigante? Dios. Fue Dios. Dios lo estaba preparando porque en aquellos se iba lejos a cuidar la oveja y a veces le salía el león y Osos también. Y él, ahí lo estaba preparando. Uno siempre piensa que son ellos los personajes principales, pero ¿quién está detrás? Siempre es Dios. Y un último ejemplo, Jonás. Jonás fue lanzado al agua, ¿cierto? Porque estaba en una gran tormenta. Los tripulantes de ese barco dijeron, tú eres el culpable, Jonás, de esta tormenta. Y Jonás dice, láncenme a mí al agua. Lo lanzan. ¿Y quién guió todo para que un gran pez lo tragara? El Señor. Fue Dios. Y lo mantuvo los 3 días para salvarlo. En el fondo, el gran pez que vino a salvarlo, no vino a matarlo, porque muchos piensan que el pez era y que el Señor lo salvó de la muerte del pez. No, el Señor envió al pez, al gran pez, para salvarlo. 3 días dentro de un pez. Algunas personas dicen que todas estas historias son ficticias, no pueden ocurrir. Yo les desafío, investiguen, hay una historia real, literal, donde una persona también fue tragada por un pez y salió viva de ahí adentro. Así que no son historias inventadas. Todas las historias bíblicas son reales, son historias verídicas que han ocurrido en la vida real también. Así que hermanos, Dios es el personaje principal de cada historia. Y aquí ahora, en el libro de los Hechos, vamos a ver que Jesús, el Hijo de Dios, es el personaje principal en cada historia que vamos a ver del libro de los Hechos. ¿Sí, hermano? También debemos tener presente que en los logros de nuestra vida, que a veces nos sentimos nosotros orgullosos, debemos entender que es Dios quien nos da eso, que no es nuestra capacidad humana, sino que Dios es quien dirige nuestra vida. Cuando nosotros creemos en Él, somos hijos de Él. Amén, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, cada historia era algo que era imposible para los hombres, pero posible para Dios. Sara era estéril. Después Isaac se casó con Rebeca, y Rebeca también era estéril. Pero tuvieron gemelos, ¿cierto? Jacob y Esaú. Y usted puede ver la vida de Jacob.
fue también terrible. Y Jacob tuvo a los 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Y Dios en cada paso fue cuidando a este linaje hasta que nació el Señor Jesucristo. ¿Y cómo nació Jesús? También de una manera sobrenatural. Porque Jesús fue concebido no por ningún hombre, fue concebido por el Espíritu Santo. Por lo tanto, todas las historias nos muestran que detrás de la historia hay un Dios todopoderoso que hace todo de una manera sobrenatural sobre lo que nosotros podamos hacer. Libro de los Hechos, entonces, fíjense que este libro está escrito por Lucas. ¿Quién era Lucas? ¿Cuál era su profesión? Era médico, ¿cierto? Lucas era médico y él fue el compañero del apóstol Pablo hasta su último día de vida. Recuerdan que el apóstol Pablo dice, todos me han abandonado, solo Lucas está conmigo, ¿no? Seguramente Lucas, como era doctor, se preocupó del apóstol Pablo y siempre estuvo con él, cuidándolo hasta el último día. Lucas tenía entonces esta educación, era médico, pero también Lucas tenía muchos conocimientos de navegación, como vamos a ver más adelante en el libro de los Hechos, cuando él habla de los viajes en barco que hacía Pablo, él da muchos detalles así muy técnicos, de la quilla, de la vela, del esquife, menciona, muchas cosas que indican que el mejor historiador que podía haber para la iglesia era Lucas. Así que el Señor lo escoge a Lucas para que escriba el Evangelio de Lucas y también para que escriba ahora el libro de Hechos de los Apóstoles. Y curiosamente se lo escribe, se lo envía como un documento a un hombre llamado Teófilo. Si usted mira Lucas capítulo 1, también dice, Teófilo, este libro yo te lo mando a ti para que sepas acerca de Jesús. Y ahora le manda un segundo tratado o un segundo libro, por eso que en el versículo 1 dice, en el primer tratado, Teófilo, se refiere al libro de Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Teófilo seguramente era una persona importante, con un rango importante en el Imperio Romano, y que seguramente también era una persona de vasta educación, de vasta cultura, por la manera en cómo Lucas le escribe. Para empezar, le escribe un libro largo. Lucas también es un libro largo, ¿cierto? 24 capítulos, y ahora Hechos, 28 capítulos. Normalmente cuando Pablo escribía una carta a una iglesia, se han fijado que Pablo no escribe libros largos, escribe cartas no muy largas. Por ejemplo, Efesios, ¿cuántos capítulos tiene Efesios? Solo 6. No escribe un libro, ¿cierto?, de 30 capítulos. Escribe algo breve, con instrucciones para la iglesia. Pero acá vemos que este es un libro de persona a persona, ¿no? De esa manera está escrito, pero ahora, por la obra del Espíritu Santo, nosotros lo tenemos en el canon, ¿cierto?, en la lista de los libros del Nuevo Testamento. ¿Y cuál es el propósito que tiene Lucas entonces? Hablar ahora de lo que Jesús va a seguir haciendo por medio de su iglesia. Porque en Lucas habló de lo que Jesús mismo hizo estando en la tierra. Pero ahora va a hablar de lo que Jesús va a seguir haciendo estando en el cielo, pero a través de sus apóstoles. ¿Y Jesús a quién va a enviar en su nombre? ¿Quién es el vicario de Cristo aquí en la tierra? Porque la Iglesia Católica dice que el vicario de Cristo es el Papa, ¿cierto? ¿Quién es el verdadero vicario de Cristo? Es decir, la persona que está en lugar de Cristo aquí en la tierra. El Espíritu Santo, ¿cierto? La tercera persona de la Trinidad, Jesús lo envía para que ahora viva dentro de los creyentes. El Espíritu Santo mora dentro de cada uno de nosotros de manera permanente y jamás se va. Incluso cuando nosotros hacemos algo malo, el Espíritu Santo no se va como lo hizo en Sansón. Recuerdan que cuando Sansón cometió todos los errores que cometió, dice la Biblia que el Espíritu de Jehová se apartó de Sansón. También el rey Saúl, cuando el rey Saúl consultó a la bruja de Endor, dice que el Espíritu de Jehová se fue de Saúl. En nosotros, ¿qué pasa cuando nosotros cometemos algún pecado, hacemos algo malo? La Biblia dice que el Espíritu Santo se contrista, se entristece, pero nunca se va. Mora dentro de nosotros.
Y la palabra morar es muy importante, porque morar en el lenguaje bíblico no significa estar en un lugar como un huésped. No sé si usted alguna vez ha ido a un hotel o un resort o un lugar así, donde usted va y descansa y lo atienden. Y usted está ahí descansando. La palabra morar significa vivir en un lugar, pero como un obrero, trabajando adentro de ese lugar, arreglándolo, pintándolo, decorándolo, preparándolo. ¿Cómo vive el Espíritu Santo dentro de nosotros? Como un obrero que trabaja dentro de nosotros para formar a Cristo dentro de nosotros. Versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Eso es el libro de Lucas, ¿cierto? La vida de Jesús, su ministerio con los apóstoles que él eligió, hasta que Jesús fue ascendido nuevamente al cielo. Versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cómo sabemos que Jesús verdaderamente resucitó? ¿Y en carne y hueso? Aquí dice, ¿se presentó con qué? Con pruebas indubitables, una palabra que a lo mejor nosotros no usamos mucho, pero tiene que ver con prueba a duda, ¿cierto? No hay ninguna duda, son pruebas irrefutables. En el libro de Lucas, justamente, la Biblia dice que Jesús se apareció delante de los apóstoles y Jesús era un espíritu, era un fantasma o era de carne y hueso. ¿Cómo sabemos que era de carne y hueso Jesús cuando resucitó? Porque hay una acusación en contra de la fe cristiana donde nos dicen que Jesús no puede haber sido una persona de carne y hueso, sino que era una especie de espíritu, una especie de fantasma que aparecía. Pero nosotros vemos que a través de su ministerio Jesús se cansó, dormía, ¿cierto? Comía con los apóstoles, fue tocado por las personas, tomaba a los niños, ¿cierto?, en sus brazos. No era un espíritu, no era un fantasma. Incluso cuando fue colgado en la cruz y clavado, él sangró, ¿no? Derramó toda su sangre. Por lo tanto, no era un fantasma, como algunos tratan de acusar. Porque si Jesús no era humano, no era divino y humano a la vez, entonces su sacrificio no es válido. Porque para que nosotros podamos ser perdonados y exista este pacto de sangre, esta sangre que nos limpia de todo pecado y nos da la salvación y la vida eterna, Jesús tenía que ser físico. No podía ser un espectro, un fantasma. Y cuando resucitó, también era de carne y hueso. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Lucas 24, cuando Jesús se aparece vivo con los apóstoles, Jesús dice, mirad mis manos y mirad mis pies, que yo mismo soy. Un espíritu no tiene carne y hueso como veis que yo tengo. Y dice que los apóstoles todavía estaban sorprendidos de ver a Jesús vivo, porque lo acababan de enterrar, ¿cierto?, de meter en esta tumba, y de repente aparece vivo. Entonces, ¿qué les dice Jesús? Denme algo de comer. ¿Y qué comió Jesús con su cuerpo resucitado? Un panal de miel y pescado asado. Eso comió Jesús. Por lo tanto, ¿un fantasma puede comer? No puede, si es un espíritu. Pero entonces, ¿cómo Jesús comió? Porque era de carne y hueso. Por lo tanto, la resurrección de Jesús fue corporal. Más de 500 personas lo vieron vivo. Y anduvo así, dice aquí, 40 días. Así que las pruebas son reales. E incluso fuera de la Biblia hay libros, como por ejemplo el historiador judío Flavio Josefo, que no es un libro de la Biblia, él dice, los cristianos de este tiempo dicen que vieron a Jesús y que había resucitado. También las cartas de Plinio el Joven, un funcionario romano, que le escribía a otras personas, le decía, los cristianos se están reuniendo cada primer día de la semana, es decir, el domingo, en la madrugada, para adorar a Jesús como Dios, porque ellos creen y lo vieron resucitado. Es decir, fuera de la Biblia hay evidencia de que los primeros cristianos creían que Jesús había resucitado. Y esto no era una creencia vacía. Porque en ese tiempo, si usted era cristiano,
¿qué ponía en riesgo? Su propia vida. Es decir, si usted decía, yo soy cristiano y vi a Jesús resucitado y doy fe de eso, usted lo tomaban preso, lo llevaban y lo mataban. Por lo tanto, o estaban todos locos, esos cristianos, o era verdad. Lo más lógico es que era verdad, porque nadie arriesga su vida por una mentira. Puede que uno o dos, pero un grupo grande de personas, no, ¿cierto? Por lo tanto, es verdad la resurrección del Señor Jesús. 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lo que hablábamos recién, la presencia del Espíritu Santo dentro de los creyentes. Eso significa bautizar. Bautizar significa sumergir. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Por qué le hacen esa pregunta a los apóstoles? Porque había una promesa que Dios le hizo a David, el pacto davídico, de que en la tierra iba a comenzar un reino mesiánico, lo que en el libro de Apocalipsis se conoce como el reino milenial, el milenio, donde Cristo va a reinar aquí en la tierra por 1000 años. Eso es lo que está esperando el pueblo de Israel. Y los apóstoles le preguntan, ¿ahora va a comenzar el reino? ¿Y qué les dijo Jesús? No todavía. Ahora el tiempo actual es el tiempo de la iglesia. El milenio va a ocurrir ¿cuándo? Cuando Cristo venga, se lleve a la iglesia en el arrebatamiento. Aquí en la tierra va a comenzar un tiempo terrible llamado la Gran Tribulación, 7 años. Terminada esa Gran Tribulación, Cristo vuelve en su segunda venida visible y ahí comienza el reino milenial. Así que Jesús les dice, el reino va a ser, pero no todavía. Ahora va a comenzar un nuevo tiempo que se llama la iglesia. ¿Y en qué consiste? Verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí va a comenzar la iglesia, el periodo en el que estamos ahora. ¿Cuál es nuestra labor? No solamente ser discípulos significa ser un alumno, un aprendiz. Se supone que el discípulo ya aprendió, ahora tenemos que ser testigos, es decir, personas que hablan ahora a los demás acerca de Jesús. Y no solamente aquí nomás, dice a los alrededores, más allá y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y así comienza entonces el libro. Esta es la historia de la iglesia, la obra de Cristo, invisible, pero habiendo enviado al Espíritu Santo, de la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo nuevamente vuelva. Así que el reino de Israel está en espera, va a ocurrir cuando Él vuelva en su segunda venida. Ahora es nuestro tiempo, el tiempo de la iglesia. Todo lo que pasa en el mundo tiene que ver con la iglesia. Porque este es el tiempo en que Dios está tratando con la iglesia. Así que, hermanos amados, ¿estamos tomando nuestro lugar en el mundo como la iglesia? ¿Nos damos cuenta de que lo más importante en este tiempo, ya llevamos 2000 años de iglesia, lo más importante, el plan de Dios, es la iglesia? Nosotros somos el elemento fundamental por el cual Dios en este tiempo está obrando en el mundo. La iglesia de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Ser testigos, hablar de Cristo a todos cuanto podamos. De que Cristo vino a este mundo, murió por nuestros pecados, murió pero resucitó y ahora está dispuesto a salvar a cualquiera que crea en Él. Esa es nuestra función. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este tiempo en su palabra y le pedimos, Señor, que nos ayude a ser esa iglesia que usted quiere que seamos. Una iglesia que testifica acerca de Cristo al mundo. Ayúdenos en esta semana a hablar por lo menos a una persona acerca de Cristo, e invitarla para que venga aquí con nosotros, que escuche de su palabra, que escuche del Evangelio
y que pueda creer en Cristo, así como nosotros también lo hemos hecho. Padre amado, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.